Hola aventureros del mundo. Hoy los invito a continuar un paseo en auto que hicimos por el norte de Florida. Recuerdo por allá en el 2002, estaba con la familia en New Orleans y de regreso a Tampa, en donde vivía para el momento, pasamos por Destin. Y me acuerdo perfectamente que me encantó el área por donde pasamos. Ver desde el puente Crab Island y lindos puntos, y hasta ahora finalmente visitamos después de un poco más de 20 años. Pero nunca es tarde para explorar un nuevo lugar, y a continuación los invito a conocer con nosotros esta hermosa, colorida ciudad playera que espero que no pases tanto tiempo como yo sin visitarla. Conducimos por la Highway 98 hasta llegar a nuestro hospedaje justo al frente de una entrada a la playa no privada, Tarpon Beach. Para llegar a Destin en auto desde Orlando puede tomar un poco más de 6 horas. Desde New Orleans, en el estado de Luisiana, unas 4 horas. O puedes hacerlo quizás más rápido volando hacia Destin Fort Walton Beach Airport. En Destin vas a encontrar parques de agua y de mini golf. Un excelente y enorme Irish pub que me encantó. Un montón de restaurantes con excelente vista al mar, al igual que, obviamente, muchos tours en bote para hacer. Desde paseos en botes para ver delfines, o el atardecer, o de esos que te llevan hacia Crab Island. Un lugar que visitamos en 2 oportunidades en este viaje para cenar fue Royal Palm Grill. Nos pareció una excelente cena que tuvimos que regresar una segunda vez. Aunque antes de cenar disfrutamos un pequeño bar en la playa del mismo restaurante, que el ambiente es de esos que nos encanta. Super relax, nada lujoso, casi al aire libre y una vista espectacular a la playa. Este restaurante y bar se encuentra en Miramar Beach, a pocos minutos de Destin. Por supuesto que hicimos reserva para un paseo en bote hasta la famosa Crab Island. Hay un montón de opciones para llegar a este bajo súper relajante, pero tienes que llegar ya sea con kayaks, motos de agua o bote. Nosotros compramos tickets con Destin Pontoon Charters, que nos pareció excelente experiencia. Una muy buena guía. Nos pasearon por el Destin Harbor, en donde vimos algunos delfines. Disfrutamos excelentes vistas antes de llegar a Crab Island. Crab Island es una fiesta, pero relax. Música alegre desde los botes. El agua muy calmada. Y aunque no nades, puedes pararte tranquilamente con tu bebida a gozar el entorno. Te recomiendo ir lo más temprano que puedas. Nosotros tomamos el tour de las 8:30 de la mañana. Dura en total 3 horas. Y pasas 2 horas en Crab Island. Me pareció perfecto porque al regresar a la marina veía el agua no tan bonita como en la mañana. Y temprano en la mañana no vi tantas aguas malas como al final de la mañana. Y sí, esa fue la parte mala de visitar Crab Island. Sentí que me picaba algo. No sé si rozaba alguna agua mala o algún pececito. No era grave la cosa tampoco. Pero temprano cuando llegamos, súper agradable. Que hasta caminé hacia la tienda que se encuentra en el medio del bajo, con bebidas, recuerditos, flotadores y más. En las otras playas no sentí absolutamente nada, pero con esto no quiere decir que no encuentras animalitos.
siempre atentos a tu área. A la final, todos esos animalitos viven ahí y nosotros solo visitamos su casa. Destin es una preciosa ciudad para desconectarse y descansar unos días. La verdad que la pasamos buenísimo y espero que no pasen más de 20 años para regresar. Nosotros fuimos a mediados de agosto. Según muchas recomendaciones, una de las mejores épocas para visitar. Recuerda que la temporada de huracanes en Florida se extiende de junio a noviembre y Destin, al estar en la costa, puede verse afectado por uno. Es importante que planifiques bien tu viaje y mantengas un ojo en las condiciones climáticas durante esos meses. Nosotros por suerte tuvimos una semana soleada durante nuestro viaje por la costa Esmeralda de Florida. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en redes sociales para más información de viajes y lugares espectaculares para visitar. Desde Florida y tratando de conocer el mundo. Gracias por acompañarme en este viaje y nos vemos pronto. ¡Feliz viaje!